Tito 1, vamos a leer el versículo 5. Tito 1, 5. Y Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Prácticamente todo el capítulo 1 está dedicado o está directamente relacionado con el trabajo pastoral. Vaya desafío para el pastor de la congregación hablar del trabajo pastoral en la congregación. Prácticamente todo el capítulo 1 está o se dirige directamente a los pastores o está relacionado con los pastores de la iglesia. Así que es mucho más sencillo cuando un pastor va a otra iglesia y habla sobre... Porque claro, los hermanos no lo van a tomar como que... Bueno, está en ustedes. Todos estos, creo que quedan como 4 domingos más en el capítulo 1, donde vamos a hablar sobre los pastores de la iglesia, su función, su autoridad, cómo tienen que ser y la respuesta de la iglesia a los pastores. Y todo eso está acá, no en el versículo 5, sino en todo el capítulo 1. Queda en ustedes el pensar: lo está diciendo para él, lo está diciendo porque él es el pastor de acá y qué sé yo, y quiere un auto nuevo. No. O sea, queda en ustedes. Ya todos me conocen, no hay ninguno nuevo, así que ya quedan ustedes si le dan lugar a eso en el corazón o escuchan con oídos bienaventurados lo que el Señor nos va a hablar. Ahora, ninguno de ustedes es pastor aquí. Y muchos de ustedes no lo van a hacer nunca, ¿no? Entonces uno podría pensar, al escuchar que por casi más de un mes vamos a estar hablando del pastorado, uno podría pensar: ¿de qué me sirve que me hablen del pastorado si yo no soy uno? ¿No? ¿Sí? ¿Se les cruzó eso por la cabeza? ¿Para qué me hablarías a mí? Es como que... no sé, yo no me quiero casar y me mandas un estudio de matrimonios. No me quiero casar. ¿Para qué me mandas ahí? Bueno, pero si esa pregunta está en nuestro corazón, o sea, ¿para qué? Bueno, vuelvo en enero. Si son 5, vuelvo en enero cuando empiece con el capítulo 2, ¿no? Los ancianos sean así, las ancianas. Pero claro, si seguimos esa lógica, en enero tienen que venir los ancianos, solamente, porque habla de los ancianos. Y al siguiente domingo solo las ancianas. Y los jóvenes tienen que volver en febrero, ¿no? Pero si esa pregunta está en nuestro corazón, es muy probable, muy probable, y cada uno se tiene que examinar, que exista dentro de nosotros un individualismo muy fuerte que no nos permite vivir la iglesia en plenitud. Lo vuelvo a repetir: si eso está en nuestro corazón, si esa pregunta es ¿de qué me sirve? Ahí ya te estoy diciendo cómo piensa el corazón. ¿De qué me sirve a mí que se hable del pastorado? La iglesia es un cuerpo. Por lo tanto, si la iglesia necesita pastores, yo también los necesito. ¿Amén? ¿O ya me van a crucificar? ¿No? Otra vez, la iglesia es un cuerpo. En eso estamos todos de acuerdo, ¿verdad? No me he desviado de la tradición histórica. La iglesia es un cuerpo. Por lo tanto, si el cuerpo necesita pastores, ¿ustedes qué cosa? También. Y yo también. Yo estoy plenamente agradecido por los pastores que tengo. Esta sección de la carta del versículo 5 que vamos a comenzar a ver no es un nuevo tema. Lo que quiero decir es que no está desconectado de lo que venimos hablando los domingos anteriores. Es un nuevo subtema, por así decirlo, porque vamos a empezar a hablar sobre los pastores, pero no está desconectado de todo lo que venimos hablando los domingos anteriores. En realidad es la continuación de lo que venimos hablando. Es el primer paso para llegar a cumplir lo que venimos hablando en los domingos anteriores. Es el primer paso, por lo tanto es fundamental esto que vamos a hablar sobre los pastores. ¿Por qué? Es el primer paso para poder ser verdaderos hijos. Está todo conectado. En el pensamiento de Pablo está la siguiente convicción: para ser verdaderos hijos llenos de devoción y piedad, necesitas a tus pastores.
Creo que va a ser la predicación que menos afirmación voy a tener y menos amén voy a tener. Otra vez, si eso nos parece así como, es muy posiblemente haya un individualismo enorme en el corazón que me hace pensar que no es así. Pero este es el pensamiento de Pablo por cómo él va guiando la carta. Para poder ser verdaderos hijos, llenos de devoción y piedad, necesitas a tus pastores. Los necesitas, no es algo opcional. Necesitas a tus pastores. Y por eso Pablo continúa con esto en la carta. Después de llamarnos a la vida piadosa, de decirnos lo que es la gracia, lo que es la devoción, lo que son, quiénes son verdaderos hijos, ahora comienza a decir, bueno, comencemos a corregir la iglesia. Y el primer paso es, establece pastores. Para poder entender lo del pastorado de una forma más completa y para poder darle la seriedad que merece, es necesario recordar lo siguiente. La iglesia es de Jesús. Ahí sí, ¿no? Ahí le encanta, ¿no? La iglesia es de Jesús, el pastor. Pero la iglesia es de Jesús. Jesús dijo en Mateo 16, 18, yo edificaré mi iglesia. O sea, es mía, es de mi propiedad. La iglesia es de Jesús, Él es el dueño de la iglesia y por lo tanto Jesús manda, establece, ordena y acomoda la iglesia como Él quiere, porque es su iglesia. ¿Ok? Tengan eso presente, la iglesia es de Jesús y eso significa que Él ordena y establece su iglesia como Él quiere. Él tiene toda la autoridad de mandar cómo se tiene que organizar la iglesia y cuáles son las responsabilidades de cada uno de los miembros de su iglesia. Él tiene toda la autoridad para hacerlo. Desobedecer o menospreciar o cambiar algo que Jesús estableció para su iglesia es ir en contra de Jesús. ¿Me voy explicando? Desobedecer, cambiar o menospreciar cómo Él estableció la iglesia es ir en contra de Jesús. Es decirle al Señor con esa actitud, Señor, tú tienes sabiduría infinita. No hay pensamiento que se esconda de ti, pero respecto a la iglesia y el pastorado te equivocaste. Ahí, ¿no? O sea, creaste la perfección del mundo con hablar. Pero en el pastorado te equivocaste. Déjame, uno sigue diciendo, déjame a mí corregir y ajustar a los pastores para que la iglesia funcione mejor. Eso le estamos diciendo al Señor. Si desobedecemos, cambiamos o menospreciamos cómo Él estableció su iglesia. Te equivocaste, lamentablemente te equivocaste. Ayer lo mencioné en la catequesis, perdón que estoy un poquito resfriado. Ayer lo mencioné en la catequesis. Hubo una persona que fue hasta mi casa a hablar, ¿no? O sea, cuando ya no sé qué esperar, cuando dice quiero hablar. Ya el tono te dice, oh, Señor, lo que va a hacer, ¿no? Fue a casa y la persona al principio parecía bastante humilde. No decía, mira, yo no sé nada, yo soy nuevo, yo no sé doctrina, no sé nada. Bueno, vino a pedir ayuda. Pero claro, después de esa supuesta humildad, mientras yo lo empezaba a decir, bueno, mira esto en tu vida, mira esto, lo otro, de repente el que no sabía nada me dijo lo siguiente, mira, sí, yo no sé nada, pero sí veo que estás pastoreando mal. ¿Cómo? Si yo no sé doctrina, yo no sé cosas de la Biblia, me dice, pero lo único que sí sabía el hombre ¿qué era? Cómo ser pastor. Eso pasó justo la persona no sabe nada de la Biblia, no sabe el nuevo nacimiento, no sabe, pero lo que sí sabe es cómo pastorear una iglesia. Y él continuó diciendo, sí, yo pienso que vos no tendrías que estar. Entonces yo ahí no me ofendí en absoluto, nada, no piensen. Le digo, ¿y a quién proponés vos que esté?
Y él menciona, bueno, yo, una persona con más edad, ¿no? Y menciona una persona que no se congrega acá. No se congrega en realidad. Yo lo miro y... Bueno, ese es el orgullo que a veces nos caracteriza a nosotros. Eso es decirle al Señor, yo no sé nada, yo vengo acá, yo vengo a aprender. Pero el pastor no, está tomando malas decisiones. ¿Qué piensan de eso? No, hermanos, la iglesia de Jesús es de Jesús. Y por lo tanto, todo lo que Él manda y establece respecto a cómo se tiene que organizar la iglesia, no solo se debe hacer, sino que es lo mejor para su iglesia. ¿Ok? No voy a hablar hoy sobre los requisitos del pastor para que luego digan, sí, así tiene que ser el pastor. Y publicar en Facebook, esos hombres necesitamos acá, ¿no? Hablando del pastor Chancleta en China. Esos son los... ¿Por qué nos encanta ese pastor? Justamente porque está en la China. Porque cuando el pastor comienza a aplicar la sana doctrina, ¿qué pasa? Te equivocaste de pastor, no era Chancleta. Entonces, no solo debemos hacer lo que Jesús manda, sino que es lo mejor. ¿Por qué se los repito? Porque esto tiene que estar en nuestro corazón. Es lo mejor para la iglesia. Si Él, el Padre, entregó a su Hijo por nosotros, ¿no cree que haría lo mismo con la iglesia? ¿Nos daría lo mejor para la iglesia? ¿Qué piensan? ¿Verdad? Somos sus hijos. Así que todo lo que vamos a hablar respecto al pastorado es lo mejor para la iglesia. ¿Amén? Los veo aplaudiendo ahí, ¿sí? Como decir, wow, gracias Señor por los pastores. ¿Sí? Ok. Cada requisito, responsabilidad, cada tarea y la autoridad que el Señor le delegó a los pastores es lo mejor para mi vida. No te voy a pedir que lo repitas porque eso es muy de otra congregación, pero dilo en tu corazón. Cada requisito, cada responsabilidad, cada tarea y autoridad que el Señor le delegó a los pastores es lo mejor para mi vida. Repítanselo dentro de su corazón. Es lo mejor para mi vida. Los pastores son lo mejor para mi vida. ¿Ok? No es lo único mejor, pero sí es lo mejor. ¿Ok? Si tú dices ahora en tu corazón, yo no lo veo así. Yo no sé. Yo no lo veo así. Entonces estás diciendo, Señor, yo sí sé cómo hacer iglesia. Tú no. Te confío mi vida y te confío mi eternidad, pero confiarte en la dirección de la iglesia, Señor. Así que si alguno está aquí diciendo, yo no lo veo así, bueno, está bien. Cada uno tiene su religión personal. Ahora, si pueden prestar atención ahí en Tito 5, al final Tito 1, al final del versículo 5, Pablo le dice a Tito que establezca ancianos, o sea, afirma ancianos, así como yo te mandé. Ahora, la pregunta que se nos tiene que venir es, ¿no era Jesús el que ordenaba y establecía cómo hacer la iglesia? Así es. Jesús es el que ordena, pero Él determinó ordenar la iglesia por medio de los apóstoles. Por eso Pablo dice, yo te mando a establecer pastores. Efesios 2:20 dice que los apóstoles son los encargados de poner el fundamento de la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que los apóstoles sean el fundamento de la iglesia? Quiere decir que la doctrina que ellos enseñaron son la base, son el fundamento sobre el cual la iglesia puede ser edificada. ¿Me explicó? Todo lo que ellos enseñaron, aprobaron y ordenaron son la base para que la iglesia pueda edificarse de forma correcta. Si queremos construir y ser una iglesia sana y fuerte, debemos obedecer a los apóstoles, lo que los apóstoles mandaron. El fundamento es lo fundamental de la construcción. Un mal fundamento, lo hablamos ayer con Estela, y viene las olas, el viento y el mar y destroza toda tu vida. Todo depende de dónde está fundamentado. ¿En la arena
o en la roca. El fundamento es fundamental. Ahora tenemos que comprender que un apóstol era alguien enviado en representación de y con la autoridad de la persona que lo enviaba. Iba en representación y venía con la autoridad de la persona que lo enviaba. El mensaje o las órdenes que ellos daban era lo que su Señor quería que ellos dijeran. Por eso Pablo puede decirle a Tito: establece ancianos como yo te mandé. Yo te mando a establecer ancianos. Y más atrás, en 1 de Timoteo 3:14, le dice Pablo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, o sea, te escribo esto para que si llego a tardar, tú sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¡Wow! Los apóstoles tenían la autoridad dada por Jesús, no solo de establecer la enseñanza, que es la doctrina de la iglesia, es la fe una vez dada a los santos, los hermanos de la catequesis ya lo saben, ¿sí? Ellos tenían la autoridad no solo de establecer la doctrina de la iglesia, sino que también tenían la autoridad de establecer cómo debía manejarse y vivir la iglesia. Todo eso constituye el fundamento, no solo la enseñanza, sino cómo vivir eso. A ese conjunto de cosas, la enseñanza y el cómo vivir y poner en práctica la enseñanza, se le llama, los hermanos de la catequesis, comienza con T, tradición apostólica. Y los de Copos también ya lo saben, eso ya tendrían que... La tradición apostólica es el fundamento de los apóstoles. Ahora, en forma de tip teológico, debemos saber que ya no hay más apóstoles hoy en día, ¿ok? Si algún día yo llego ahí como golpeado, no sé, y me autoproclamo apóstol y pongo ahí abajo en la puerta, en la foto de André y yo, o sea, los apóstoles de Misio, no. Sepan que ya no hay apóstoles hoy en día. Básicamente, para ser un apóstol tenías que cumplir 3 requisitos. Haber sido enseñado por Jesús, primero, según Hechos 2, 21 al 22, haber sido testigo del Jesús resucitado, haberlo visto a Él resucitado, Hechos 2, también 21 y 22, y haber sido enviado por Jesús mismo. Esos 3 requisitos tenías que cumplir para ser apóstol. Lo último de haber sido enviado por Jesús está en Juan 20, 21. ¿Ok? Ninguno de nosotros puede cumplir eso ahora. La última persona que cumplió esos requisitos, ¿quién fue? Pablo. Pablo fue enseñado por Jesús mismo. Él lo dice eso en Gálatas 1:12. El evangelio que yo predico no me lo enseñó hombre alguno, sino Jesús me lo enseñó, dice él. O sea, él estuvo con Jesús aprendiendo la doctrina directamente de la boca de Jesús. Segundo, Pablo vio a Jesús resucitado, ¿sí? Eso está en Hechos 26, 16. Y Pablo fue enviado por Jesús mismo. Levántate, le dice, en el camino a Damasco y vete a los gentiles porque yo te envío a ellos. Pablo cumplió con eso. Nadie más puede cumplir eso. Si alguien acá me dice que habla con el Jesús resucitado, si la persona de Jesús, pues bueno, vamos a orar por él, ¿no? Hacemos una ronda y empezamos a hacer exorcismo. Bueno, yo no dudo que haya tenido un encuentro con un ser sobrenatural. No es Jesús. Que haya tenido un encuentro, eso puede ser. Yo no le digo mentiroso, lo que digo es que se equivocó de Jesús. ¿Ok? Ya no hay apóstoles hoy en día. Las enseñanzas y los mandatos de los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Y esto para los que saben construir, y yo creo que para personas como yo que tampoco saben, es muy lógica la pregunta: ¿cuántas veces se pone el fundamento de una casa? ¿Verdad? O sea, una vez. Una vez que está puesto el fundamento, recién se puede comenzar a edificar. Así que una vez que murieron todos los apóstoles, el fundamento quedó terminado. El último apóstol vivió hasta la edad y el tiempo que vivió porque todavía faltaba poner algo del fundamento. Una vez que él murió, el fundamento está listo. La iglesia ahora puede edificar sobre ese fundamento. No hace falta agregar cosas nuevas o quitar cosas establecidas. ¿Ok? Ya no hay apóstoles hoy en día. No importa si habla inglés y hace llorar en la predicación. No es un apóstol. No existe.
Se puede denominar apóstol, está bien, por amor y para que no se sienta mal. Vieron que ahora si vos te sentís algo, sos eso. Bueno, si se siente apóstol, listo, para que no se ofenda. Pero no es apóstol, ¿ok? Ahora, si el mandato de un apóstol era el mandato de la persona que lo enviaba, entonces cuando Pablo le manda a Timoteo a establecer ancianos en la iglesia, Jesús le estaba mandando a establecer ancianos en la iglesia. Entonces podemos afirmar con toda seguridad lo siguiente: Jesús quiere pastores en su iglesia. ¿Amén? ¿Sí? Me encantaría haber firmado esta predicación, ¿no? Para ustedes. O sea, Jesús, no es algo mío, no es algo de qué bueno que haya pastores. No. Jesús quiere pastores en la iglesia. El pastorado, como Pablo se lo ordena a Tito, el pastorado no es algo opcional para la iglesia. Presta atención a eso, no es algo opcional. Los pastores son fundamentales para la vida de la iglesia. No se confundan con que son el fundamento. El fundamento ya lo pusieron los apóstoles. Ahora los pastores tienen que empezar a edificar sobre ese fundamento, pero los pastores son fundamentales para la vida de la iglesia. Para corregir lo deficiente, como dice Pablo acá, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué cosa? Para que corrigieses lo deficiente. Para corregir lo deficiente en la iglesia, Jesús hace algo. ¿Qué cosa? Establece pastores. Al mismo tiempo podemos afirmar que una iglesia sin pastor es una iglesia deficiente. Nunca va a poder crecer y esa iglesia no le agrada al Señor. ¿Recuerdan el año pasado cuando se cerró todo? Y la iglesia, lo hemos hablado el domingo pasado, ¿no? En lugar de desear la santidad, hemos ideado respuestas y argumentos contra lo que está mal en la iglesia para sentirnos cómodos. No tenemos deseo de cambiar lo malo, sino, bueno, es así, por tal cosa. Lo mismo pasó el año pasado. Una vez que se cerraron las iglesias, la Biblia claramente, recuerdan, manda, no dejen de congregarse, porque Satanás va a tomar ventaja sobre ustedes, los va a destruir. Pero cuando cerraron las iglesias, los salones, ¿cuál era uno de los argumentos que se escuchaban por todos lados? No se cerraron las iglesias. Se abrieron miles y miles de iglesias en las casas. ¿Lo escucharon alguna vez ese argumento el año pasado? Entonces, no estamos desobedeciendo a Jesús. Se abrieron iglesias por las casas. Entonces surgieron un montón de debates teológicos. Bueno, pero ¿se puede celebrar la Santa Cena en la casa o no? Vieron que todos preguntaban eso. ¿Se puede celebrar ahí? ¿Cómo hacemos? No, hermanos, no se abrieron miles y miles de iglesias por las casas, se dividió la iglesia. Satanás hizo estragos en la iglesia, porque una iglesia bien constituida tiene pastores. Escuchar la predicación que se corta todo por internet no es ser pastoreado, como pasó el año pasado. Nosotros, gracias al Señor, bueno, tuvimos 2 meses ahí nomás, nos sujetamos y bueno, después ya no. Pero porque nos sujetamos al Señor antes que a los hombres. Hemos reducido la iglesia, el culto de adoración, a 2 aspectos principales: la alabanza y la predicación. Si eso se podía cumplir por Zoom, no se cerraron las iglesias. Si eso se podía cumplir subiendo todas las predicaciones por internet, no se cerraron las iglesias. Las iglesias están en las casas ahora. Vaya engaño de Satanás. Entonces uno veía, ¿no? Ponían el celular, no sé si lo vieron, al baterista armando la batería 2 horas antes prendiendo el celular, no sé por qué, pero el baterista, todo ahí, qué sé yo, y pasaban la alabanza, ¿no? Lo filmaban al grupo de alabanza. Entonces uno en la casa, salí de ahí, no, poneme la pava, ¿no? Sí, no, y el padre bañándose, ya comenzó, sí, bueno, subí el volumen, así escucho el baño, y luego sigue la reunión con la predicación y wow, gracias Señor por internet. Satanás hizo una fiesta el año pasado con la iglesia. ¿Pero por qué? Porque no tenemos otra vez sentido de cuerpo. Entonces no se abrieron miles de iglesias, se destrozó la iglesia. Entonces no existe la iglesia sin pastor, no hay iglesia sin pastores. No es iglesia si no hay pastor.
¿Lo pueden ver? Se lo estoy poniendo de la forma más que quede claro. No hay iglesia si no hay pastores. La iglesia que edifica el Señor, la iglesia por la cual Él murió, según Efesios 5:25, tiene pastores. Todo lo demás son copias falsas de la iglesia. ¿Ok? La iglesia que el Señor edifica tiene pastores. Ya desde muy temprano en la vida de la iglesia se puede encontrar pastores. Si lo quieren buscar rápidamente, Hechos 11:27, en Hechos 11 ya se ve que hay ancianos gobernando la iglesia en Jerusalén. En Hechos 11, al principio, ya se ve que hay ancianos gobernando. 11:27 están en Antioquía, Pablo, y dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo ¿a quién? A los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Ya había ancianos, no dice apóstoles, ancianos. Pablo, en el primer viaje misionero, si ustedes leen Hechos 13, ellos están adorando a Dios, ¿sí? Están rindiéndole culto a Dios, y el Espíritu Santo en medio de esa adoración y de ese culto dice: separadme a Bernabé y a Pablo para las obras que yo los he enviado. O sea, el Espíritu Santo los saca, los separa y los manda en su primer viaje misionero. ¿Qué hacían Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero? Habían iglesias. ¿Qué es lo que hacían? Miren Hechos 14:21. Miren lo que hacían ellos. Pablo acaba de ser apedreado, ¿no? Lo sacan casi como muerto de Listra. Y Hechos 14:21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Vuelven por esas ciudades, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y miren lo que dice el versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. En cada iglesia constituyeron ancianos, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Lo pueden ver desde el principio de la iglesia. Jesús quería pastores, ancianos. Son sinónimos. Pastor, anciano, obispo, son sinónimos. ¿Por qué Pablo entonces, al salir en su primer viaje misionero, hacía esto? Porque Jesús quiere pastores en la iglesia. Por eso Pablo, cuando se está despidiendo de los pastores de Éfeso, miren, busquen Hechos 20, los llama a cierta isla, él se está por ir, le dice: ya nunca más me van a ver, así que antes de irse les dice algo tremendo a los pastores. En Hechos 20:28 les dice: mirad por vosotros, y presta atención a lo siguiente, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Quién pone los pastores en la iglesia según Pablo? Lo pueden decir, ¿sí? No es blasfemia. El Espíritu Santo pone pastores en la iglesia. ¿Para qué? Los pone para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Lo último que le dice Pablo antes de partir y no verlos nunca más, es decir, cuídense ustedes, su vida personal. Más adelante se lo dice a Timoteo, ¿no? Ten cuidado de ti mismo. Acá le dice lo mismo a los pastores. Mirad por vosotros y por el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Entonces, hermanos, los pastores son necesarios en la iglesia. ¿Amén? Ok. Amén. Es una orden. Pablo no se lo aconseja, no se lo sugiere, no lo deja al criterio de Tito el establecer pastores. Bueno, si vos lo ves, si ves que ellos pueden solo, pero bueno, ¿no? Porque el Señor también habla a través de todos, ¿verdad? ¿Han escuchado alguna vez eso? El Señor también habla a través de nosotros.
¿Por qué? ¿Y yo? ¿Y lo que veo yo? ¿No me puede hablar el Señor a mí también? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han dicho? ¿Lo han visto? ¿Lo han experimentado? Yo hice todo eso, lo he escuchado, lo he dicho, lo he visto, lo he experimentado. ¿No? Pablo no se lo deja al criterio de Tito, como dice una gran poeta argentina, ¿sabes? Lo dejo a tu criterio. Pablo no hace eso, Pablo se lo ordena. Tito, te ordeno que pongas pastores. Con los pastores es como Jesús bendice a su iglesia. Así con los pastores es como Jesús comienza a edificar y a enderezar una iglesia. Te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Bueno, Pablo, ¿qué tengo que hacer? ¿Con quién hablo? Establece pastores. Te lo ordeno. Punto.